Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué bueno es poder encontrarnos a través de este medio. Ahora para estudiar la lección número 3, comprendamos la naturaleza humana. Yo no sé, pero ¿has pensado tú en que muchas de las razones por las cuales entendemos mal algunos elementos, algunos aspectos de la vida, tienen su raíz en una mala comprensión de Dios? Cuando estudiamos la lección número 3 con el título Comprendamos la naturaleza humana, encontramos que hay una tensión entre lo que Dios dice y lo que Satanás dice. Dios dice, no coman del fruto porque el día que de él lo coman, dice, ciertamente morirás. Sin embargo, las palabras de Satanás contradicen las palabras de Dios. Satanás dice, ciertamente no morirás. Una de las preguntas que intenta responder el estudio de esta semana es, ¿puede el alma subsistir después de la muerte? ¿Se está interpretando correctamente el concepto alma, la palabra alma? Yo creo que todo eso tiene su raíz en una mala comprensión de Dios. Y cuando nosotros podemos comprender a Dios, podemos conocerlo a Él, entonces todo lo demás cae en su lugar. Así que te invito a que te quedes con nosotros para estudiar este interesante tema de estudio en esta nueva lección, que ya vamos la lección número 3. Antes de avanzar en los puntos, quiero dar un saludo a todos los hermanos que siguen este programa. Donde quiera se reúnen. Envío un saludo especial a los hermanos de las iglesias en los estados de Arkansas y Luisiana, así como allá en el norte del país de la Unión Americana. Encontramos a muchos hermanos que siguen este programa y agradecemos su preferencia y les invitamos a que puedan compartir este estudio con aquellos que no conocen y quisieran aprender de Cristo Jesús. El estudio de esta semana lo hemos dividido en 3 tópicos. El primer tópico es creados por Dios. El número 2, reversión de la vida. Y el número 3 es la realidad de la muerte. Quiero invitarte para que juntos iniciemos este estudio teniendo una palabra de oración. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder iniciar un nuevo estudio. Queremos rogar la asistencia, la compañía y la dirección de tu Santo Espíritu. Y Señor, que este esfuerzo pueda redundar en bendición de tantas personas que lo escuchen y al estudiar tu palabra puedan tener un mejor conocimiento acerca de ti y acerca del tópico que hemos de tratar en esta ocasión, que es de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos para iniciar los comentarios en esa mesa de estudio. Y antes de poder adentrarnos en los puntos que hemos de analizar el día de hoy, quiero dar la bienvenida a los pastores que componen este panel de estudio. Bienvenido, Pastor Isaí Santos, gracias por acompañarnos. Es un privilegio estar aquí y en el estudio esta semana, que sin lugar a dudas es una gran bendición, Pastor. Amén. Y también nos acompaña el Pastor David Marván. Pastor David, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Francisco. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente y con nuestros hermanos que nos miran a través de las redes sociales. Estoy seguro que esta lección va a ser de gran bendición para nuestras vidas.
Amén. Así que vamos a iniciar con el punto número 1, creados por Dios. Dios es espíritu, dice Juan capítulo 4, versículo 24, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu, y de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando Dios forma al hombre, dice Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pastor Isaí, pudiéramos decir que el ser humano es un ser espiritual, y debido a que es un ser espiritual, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el ser humano y los animales, dado que fueron creados en el mismo día? Muchas gracias, pastor. Al estudiar esta lección nos damos cuenta de que Dios ha creado al ser humano. El ser humano es creado a imagen de Dios. Bien lo menciona Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando vamos al espíritu de profecía, y quiero mencionar lo que dice Patriarcas y Profetas, página 25, Elena de White dice que el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Y esa imagen se hacía más evidente en términos de su naturaleza espiritual. Entonces, cuando Dios crea al hombre, pastor, Dios toma ese tiempo, esa dedicación, y tal como usted ya lo leyó en Génesis 2:7, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios se detuvo y crea un molde, algo físico, de tal manera que lo que le da vida a ese cuerpo, a ese molde, dice que sopla en su nariz aliento de vida y entonces el hombre llega a ser un ser viviente, llega a ser un nefesh en el término hebreo. Es interesante porque la diferencia entre los animales y el ser humano es de que, número uno, Dios forma, Él se detiene, moldea y luego sopla en su nariz aliento de vida. Y en segundo lugar, Dios crea al ser humano a su semejanza, lo crea a su imagen, a semejanza de la deidad. Es interesante porque incluso en Isaías capítulo 43 versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En el versículo 21 del mismo capítulo 43 de Isaías menciona: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El ser humano como ente espiritual fue creado para adorar a Dios, para tener una comunión con el Creador. Y lo bonito de todo esto, pastor, es que el ser humano Dios lo crea para tener una convivencia, pero tenían que vivir el ser humano totalmente dependientes de Él. Fueron creados a imagen del Creador y fueron dependientes, no fueron cada quien, a ver, ahora eres independiente, no, lo crean con el propósito de vivir en una relación de armonía con el Creador. Quisiera agregar, Pastor Francisco, a lo que el Pastor Isaí viene mencionando. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nosotros podemos encontrar en este relato de la creación, Génesis 1, Génesis capítulo 2, que el relato deja en claro que Dios creó al ser humano. Y como ya mencionaba el pastor Isaí, el ser humano y todos los seres creados por Dios son dependientes de Dios. Dependen directamente de Dios. En este versículo, Génesis 2:7, nosotros podemos encontrar algunas acciones interesantes acerca del Creador. Número uno, si la dividiéramos en dos partes, veríamos que en la primera parte de este texto bíblico menciona que Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra, y número 2, sopla en su nariz lo que es el aliento de vida. Y por lo tanto, el resultado es
que el hombre llega a ser un ser viviente, como ya mencionaba el pastor Isaí, ahí puede ser también mencionado como un alma viviente. Este concepto es muy interesante, que lo vamos a estar estudiando durante este estudio, lo que tiene que ver con el alma, espíritu, porque a veces algunos de nosotros, pastor, como que la sociedad ha llegado a pensar que el ser humano está creado algo así como por partes, como que una cosa es el cuerpo, otra cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar la escritura bíblica, nosotros encontramos en realidad que el ser humano es creado todo en un conjunto, es unido, ¿no? No son partes indivisivas, sino que es un conjunto de un todo. Y eso precisamente es lo que vamos a estudiar en este momento. Gracias, pastor. Entonces, y creó Dios al hombre a su imagen. Parece necesario señalar que apunta a la función. Y esta función apunta a las cualidades de una persona. No podemos pensar en una persona que no tenga cuerpo físico. Es decir, es imposible pensar en una persona que no tenga integrada en su esencia de persona esa parte social. Esa parte social. Imaginémonos un bebé que puede crecer sin relacionarse con sus padres. ¿Qué bebé puede hacer eso? Ninguno. La parte intelectual y la parte espiritual. Es decir, ya lo decía el pastor Marván, cuando Dios crea algo, lo crea como un todo. Es imposible que nosotros, pastor Isaí, pensemos en el ser humano como que el ser humano puede existir, o una parte del ser humano puede existir separada de la otra parte, es decir, el alma viviente, el cuerpo del espíritu, pastor Isaí. Sí, es un error que, como hemos visto desde la lección pasada, el enemigo ha metido esa idea, ¿no? Ciertamente no morirá, o sea, vas a tener vida, ¿no? Y esas ideas se han metido por muchos años en la vida de muchas personas, en muchas teorías e incluso en la filosofía, hablan de la separación. Pero realmente el ser humano es un conjunto, de tal manera que se menciona que el cuerpo, el alma y el espíritu funcionan en estrecha cooperación, lo que revela una intensa relación de simpatía entre las facultades espirituales, mentales y educativas de una persona. Ahora, somos creados como seres sociales, ya lo mencionó usted, de tal manera que tanto había relación de amistad, de amor entre Adán y Eva, como lo había con Dios. Ahora, dentro de nuestra existencia como seres humanos, experimentamos la vida en los niveles físico, emocional, mental, intelectual, espiritual y social. En pocas palabras, somos creados a imagen de Dios. Dios nos da el libre albedrío, Dios nos da intelecto, Dios nos da pensamiento, Dios nos da la capacidad de avanzar. Y lo bonito de todo eso, mi querido hermano, es que somos, y a mí yo me quedo con eso, somos creados a imagen de Dios. No somos seres independientes, somos seres humanos dependientes de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos está mencionando en esta lección. Gracias, pastor. Pastor Marván, antes de iniciar el estudio de esta lección, hablábamos acerca de si el ser humano tiene inmortalidad incondicional, inherente a sí mismo, pastor. Sí, esa es una buena pregunta. La semana pasada estábamos estudiando acerca de la caída. Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que Dios crea a todos los seres con inmortalidad, sí, pero con inmortalidad condicional. La escritura bíblica en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice que el único que tiene inmortalidad es Dios, quien habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que nosotros podemos ver
que Dios ha creado a todos los seres, incluyendo al ser humano, nosotros, con inmortalidad condicional. Es decir, como vimos la semana pasada, si el ser humano se apartaba de Dios, entonces el ser humano se encaminaba hacia la muerte. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Es decir, el ser humano es creado para depender completamente y enteramente y en todo tiempo de Dios. En el momento en el que el ser humano se aparta de Dios, entonces comienza a encaminarse hacia la muerte, comienza a perder la vida. La vida se encuentra en Dios. Por lógica, si el ser humano se aparta de Dios, entonces el ser humano se está muriendo. Y miren que esto es bien interesante, porque la caída que estudiamos la semana pasada, bien podríamos decir también que nubla nuestro entendimiento. Por supuesto. El pecado que hay en nuestra mente, en nuestro ser, ocasiona que no entendamos correctamente algunos temas como este que estamos estudiando. La sociedad puede decir algunas cosas, otras iglesias inclusive pueden pensar lo que sucede cuando una persona muere. Pero nosotros deberíamos preguntarnos qué dice la Biblia acerca de esto. Es decir, en este momento estamos estudiando lo que es el proceso de la vida, cómo Dios creó al ser humano. En un momento más estudiaremos lo que tiene que ver con el proceso inverso a la vida, es decir, la muerte. Pero en este momento quisiéramos decir que cuando la Biblia menciona un alma viviente, en realidad está diciendo que nosotros somos un alma, no que tenemos un alma, sino que, como decíamos hace un momento, no es algo indivisivo, sino que es un conjunto, es una unidad. Nosotros somos un alma. Y en esa parte, y en esa dirección la podemos entender en la Biblia. En la Biblia se utiliza indistintamente las palabras alma y persona. Como cuando va una persona al estadio o escucha un partido de fútbol y dicen hay 70,000 almas en este estadio. Se está refiriendo a personas. En esa misma dirección nosotros podemos encontrar que se utiliza en forma indistintas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las palabras alma y persona, pastor. Muchas gracias. Entonces, concluyendo este punto, nosotros podemos decir de que el ser humano es un ser creado a la imagen de Dios y a semejanza de Dios. El ser humano fue creado para vivir en compañía de Dios, en relación con Él, nunca separado de Él. Lo que nosotros vemos actualmente, bueno, desde la caída, desde la entrada del pecado, es un proceso de constante decadencia, una entropía absoluta, donde todo se degrada, todo se degenera. Y bueno, todo eso nos anuncia de que es por el mundo caído en el que vivimos. Y en ese mundo caído en que vivimos, el Señor nos ofrece esperanza. El Señor nos ofrece, su compañía para que nosotros podamos vivir la vida que Él tiene preparada para nosotros. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Es decir, el apóstol Pablo está hablando de esa condición que el ser humano vive cuando está separado de Dios. Pero bueno, nosotros podemos volver a Dios. Y entonces cuando nosotros podemos volver a Dios, Jesús dice, entonces tendréis vida y podemos tenerla en abundancia. En un momento volvemos para seguir analizando este interesante estudio. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Hoy más que nunca las personas necesitan esperanza y en esta gran ciudad pronto alzaremos la voz con un mensaje que cambiará vidas. Tú puedes compartir esta esperanza con tu familia, amigos, conocidos, con todos.
tenemos un mensaje urgente que compartir, un mensaje de esperanza para la Ciudad de México. Y por eso tendremos 2 eventos de semana de evangelismo en las cuales tienes la oportunidad de invitar a todas las personas posibles. Dios está llamando. La primera se llevará a cabo en el Centro Cultural Carranza, del 5 al 9 de octubre a las 7:15 p.m. La segunda en el Auditorio Alfredo del Mazo, del 11 al 14 de octubre a las 7:15 p.m. Y además tendremos una gran concentración evangelística el sábado 15 de octubre en el Estadio de Béisbol Fray Nano a las 10 de la mañana. Nuestro invitado especial será el pastor Doug Batchelor. Invita a todos tus amigos a las semanas de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Este es un esfuerzo compartido de Asociación Metropolitana, 3ABN y Amazing Facts. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 2, la reversión de la vida. En el punto anterior se dejó claro que el ser humano es un ser creado por Dios. Cuando Dios lo crea, le da un cuerpo físico y entonces después el Señor le insufla aliento de vida. Este aliento de vida hace que Él viva, que Él tenga vida, lo convierte en un ser viviente. Su vida no es dependiente en sí misma. Se dejó claro de que no hay momento en que el ser humano pueda tener un alma inmortal. La inmortalidad es condicional. Sin embargo, el Señor en Génesis 3 dijo a Adán y Eva: el día que ustedes pequen, el día que ustedes alcancen el fruto, ese día van a morir. Van a morir. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar ahorita, acerca de la muerte. Compañeros pastores, la vida humana en este mundo pecaminoso es frágil y transitoria. Por lo tanto, nada que haya sido infectado por el pecado es eterno. Y entonces se inicia la regresión de la vida y no es otra manera para referirse a la muerte. Ezequiel 18:4, el alma que pecare ciertamente morirá. ¿Qué aprendemos de estos textos que nos toca analizar en estos momentos, Pastor Isaac? Sí, muchas gracias, Pastor. Déjeme mencionar también un versículo que es bueno recalcar. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Bien lo ha dicho, la vida era cuerpo humano más aliento de vida, el ruaj, es igual a vida, ¿no? Un alma viviente, un ser viviente. Y la muerte es todo lo contrario, es la separación del cuerpo humano del aliento de vida y es lo que ocasiona pues lo que es la muerte. Usted lo ha dicho, pastor, la muerte es la consecuencia natural del pecado. Mis queridos hermanos, Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 19-20 dice lo siguiente: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, el ruaje, el aliento de vida. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Lo que estamos viendo, mis queridos hermanos, es precisamente que tanto los seres humanos como los animales mueren. Eso es lo que trajo el pecado. Tristemente, con la desobediencia de nuestros primeros padres, el pecado pasó a la naturaleza. La naturaleza ha gemido por causa del pecado. Entonces, los animales mueren. Ese aliento de vida que tenían ellos, también cuando se les dio allí en la creación, ahora también les es quitado. Y eso ocasiona lo que es la muerte. Pero también menciona un segundo concepto, que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente. Entonces, cuando a alguien se le quita el aliento de vida del cuerpo humano, pues literalmente muere. Ya no hay vida, ya no hay
ya no anda vagando su alma. Y tristemente, pues, y quiero mencionar lo que se mencionaba en la cultura griega, que en la cultura griega eso pasó a la cultura, bueno, a los cristianos, al pensamiento cristiano. Los filósofos griegos hablaban de un alma inmortal que sobrevivía a la muerte del cuerpo mortal. Incluso llegaron a decir, Platón, Sócrates, decían que el ser humano tenía un cuerpo físico en el que el alma estaba aprisionada como en un caparazón. Entonces, ese pensamiento ha vagado y hasta el día de hoy se ha metido en los pensamientos de muchos cristianos de que cuando alguien muere, pues su alma anda vagando, o se va al cielo, o se va al infierno, o incluso al purgatorio. Pero la Biblia nos ha dejado muy claro que el alma que pecare, esa morirá. Cuando se le quita el aliento de vida, se acaba la persona. ¿Sí? ¿Dios no se olvida de nosotros? No, porque nuestro nombre permanece. Para todos los que han creído, su nombre permanece en el libro de la vida. Entonces, en pocas palabras, pastor, el ser humano muere. Cuando se le quita el aliento de vida, muere. No, todos somos un conjunto, como lo hemos abordado. No somos partes divisibles. Entonces, somos todos un conjunto. Entonces, cuando se quita el aliento de vida del cuerpo humano, eso le ocasiona lo que es la muerte. Sí, pastor, como decíamos hace un momento, normalmente la sociedad, los medios han puesto la idea en nuestras mentes de que algo sucede cuando una persona muere. Y hay tantas personas que tienen ideas diferentes en esa dirección. Como ya mencionaba el pastor Isaí, hay algunos que creen que cuando una persona muere, pues se va al paraíso, al cielo. Otros creen que cuando una persona muere se va al infierno o al purgatorio. Pero nosotros deberíamos, como cristianos y más como adventistas del séptimo día, leer lo que la escritura bíblica dice acerca de eso. En cuanto al término alma, el término alma aparece 379 veces en las escrituras. Y Pastor Francisco nunca aparece como algo solo, separado, sino siempre unido en conjunto. Repetimos la idea. Alma, desde el punto de vista bíblico, tiene que ver con el ser entero, con la persona viviente. De tal manera entonces que si Dios crea al ser humano, lo crea dependiente de él. El ser humano, mientras depende de Dios, tiene vida. Cuando el ser humano se aparta de Dios y entonces caen en el pecado, entonces se va apartando hacia la muerte. De tal manera entonces que, como decía el pastor Isaí, lo que sucede a uno sucede a otros, animales y seres humanos. Es por eso que la inmortalidad no es inherente al ser humano, sino que depende de Dios. Y es por eso también que Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:20 nos están mencionando que el alma puede morir, porque hay algunos que creen pues que el alma es inmortal. Lo que estudiábamos la semana pasada acerca de esta mentira satánica que se ha extendido hasta el día de hoy. El cuerpo muere, pero el alma queda por ahí vagando, haciendo algo o reencarnándose en algo más. Pero desde el punto de vista bíblico, el alma puede morir, porque estamos hablando del ser entero, del cuerpo en su conjunto, unido. De hecho, bien podríamos decir, como dice el autor de la lección, que Ezequiel 18:4 y 20 en realidad es la misma advertencia que ya Dios había dado desde Génesis, en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17, que si comían del fruto prohibido morirían. Dios les está repitiendo esa advertencia: el alma que pecare, esa morirá. Así que nosotros podemos encontrar que en realidad la muerte es el proceso inverso a la vida. Mientras que en la vida, cuando dependemos de Dios, tenemos vida. En la muerte, cuando nos alejamos de Dios, cuando pecamos, tenemos muerte. Y el ser humano entonces muere y se pierde para siempre. Gracias, pastor. Entonces, esta es una realidad que está presente en la vida misma. En la vida misma. En la Escritura encontramos algunos poemas del envejecimiento y la muerte, pastores. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18, lo que nosotros vamos a encontrar es ese proceso
de degradación, de alejamiento de Dios y que termina en muerte. Si ustedes leen, miren lo que dice el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, sepulcro abierto es su maldad, sus pies se apresuran a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, no conocieron el camino de la paz. Esto habla acerca de ese proceso de vivir alejados de Dios. Pero hay un texto más que nos habla de esa experiencia, se encuentra en Eclesiastés capítulo 12, de esa experiencia donde hay un poema al envejecimiento y la muerte. Ya lo había dicho el pastor Isaí, la muerte es una realidad en nuestras vidas. Es desandar la senda de la ruta de la creación de Dios, pastor Isaí. Sí, pastor, bien lo ha mencionado usted. Y cuando leemos el contexto de Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 1 precisamente dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Si se ha abordado de que si tener vida es estar en Dios, porque es lo que Dios le dio a Adán y a Eva, esa inmortalidad incondicional, si ellos se mantenían en Él, tristemente ellos desobedecían, ahora pues estamos en la misma condición, todos morimos. Sin embargo, hay una esperanza para todo el cristiano y la esperanza de que el Señor nos promete la inmortalidad si creemos en Cristo. Y nos hace la invitación, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate, antes de que vengan los días malos y digas en ellos, no tenga felicidad. Y empieza a presentarnos antes de que se oscurezca el sol, vuelvan las nubes tras la lluvia. Ahí empieza a mencionar cada uno de formas que pueden pasar antes, pero finalmente termina en el versículo 7 diciendo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ese es un pensamiento que se ha utilizado para decir que la muerte es eso, ¿no? La muerte es la inversión a la vida. Estamos hablando que el polvo vuelve a la tierra, polvo eres y al polvo volverás, como también el espíritu vuelve a Dios. Cuando vemos la palabra espíritu, mucha gente dice, ay, es que tu vida, tu persona se va a Dios. No es cierto. Realmente la palabra espíritu en el término hebreo es ruaj, el que se ha hablado. Y estamos hablando que eso significa aliento de vida, aliento de espíritu de vida, aliento vital, hálito de vida, hálito vital, espíritu en el sentido de vitalidad, de corazón. En pocas palabras, cuando antes de que se acabe todo, yo tengo que acordarme del Creador, antes de que mi vida, ¿no? Mi espíritu, eso que fluye en mi nariz, como también fluye en los animales, regrese a Dios. Y antes de que yo me vuelva al polvo, yo tengo que acordarme de Dios. Entonces, pastor, Dios nos hace la invitación a que vayamos a Él de tal manera que no sea que perdamos todo, no sea que perdamos la vida. Incluso mismo Jesús dijo, no te preocupes por los que matan el cuerpo, preocúpate por aquel que mata el alma, ¿no? Aquel que te hace que literalmente te llamaras. Entonces, pastor, considero que Dios nos hace la invitación a acordarnos de Él. Nos hace la invitación antes de que sea demasiado tarde. Gracias, pastor. Sí, pastor, es interesante con lo que hablaba el pastor Isaí. Hay algunos que influenciados quizás por programas televisivos, películas, caricaturas, en la que de pronto un personaje muere y como que se desprende algo del personaje, algo así como un fantasmita, ¿no? Como un halo, ¿no? Sí, como un halo, y entonces como que algo se desprende y hasta en el programa televisivo se ve como si se fuera hacia arriba. Sí, como un holograma. Como un holograma, sí. Y entonces algunos pensamos así, no, es que cuando alguien murió, Eclesiastés aquí 12:7 se está refiriendo a que muere y entonces el espíritu se va con Dios. Ya el pastor Isaí estaba explicando esta parte. Ya hemos mencionado en realidad esta palabra espíritu bien puede ser
traducido como aliento de vida también. Es el proceso inverso a la vida. De tal manera que como en Génesis 2:7 se menciona que Dios dio el aliento de vida en este momento, es exactamente lo mismo, pero a la inversa. El cuerpo vuelve al polvo y entonces el aliento de vida regresa a Dios que lo dio. Es importante recalcar aquí también que pongamos atención en que Eclesiastés está únicamente describiendo el proceso de la muerte. Es correcto. Si fuéramos con la idea, avanzáramos con la idea de que los espíritus, desde ese pensamiento que algunos tienen, se van con Dios, entonces aquí no está haciendo distinción entre personas justas e injustas, por ejemplo. Entonces, de esta manera diríamos que todos los espíritus se van con Dios. Ese es un concepto equivocado. Porque no armoniza con la enseñanza bíblica. Y saben que de paso hay algunas personas que creen que al final de cuentas, no importa cómo hayas vivido, si hayas vivido bien o mal, al final todos se van a salvar y se van a ir con Dios. Y nuevamente repito, todo eso tiene que ver con una entendimiento equivocado de la palabra de Dios. Aquí no está diciendo que cuando una persona muere, pues el espíritu se va con Dios. No está hablando aquí acerca de eso. Está hablando únicamente del proceso de la muerte. Lo que está sucediendo cuando una persona muere. ¿Qué es lo que sucede? El proceso inverso a la vida que ya estudiamos. Así que ese es un punto bien interesante que mencionar. Gracias, pastor. En realidad, ya Jesús lo dijo ahí en Mateo capítulo 10, versículo 28, no teman al que mata el cuerpo. Todos vamos a morir. Ese es un hecho real. Ese es un hecho real. Todos vamos a morir. Y cuando Jesús se refiere a los que matan al cuerpo, se refiere a cuando el cuerpo deja de tener ese impulso vital que lo da Dios cuando nos da la vida. Ese impulso vital. Entonces el nefesh, el alma viviente, deja de existir. Deja de existir. En algún momento todos dejaremos de ser un alma viviente. Es un alma viviente. Pero Jesús te advierte, temed al que puede matar el cuerpo y el alma. Es decir, Jesús está hablando de que, ya lo decía el pastor Marván, cuando alguien muere, sea bueno o sea malo, no va al cielo. De otra manera, todos verían la muerte como algo deseable, no importa cómo vivas aquí. Anhelaremos la muerte. Sí, pero va en contra de las enseñanzas de la Escritura. Simplemente cuando alguien deja de existir, ese principio de vida vuelve a Dios quien lo dio. Vuelve a Dios quien lo dio. ¿Qué ocurre después? Bueno, todo se resolverá en la resurrección. Y cuando Jesús venga por segunda vez, entonces algunos no solamente habrán muerto por causa o a consecuencia del pecado, sino que habrán pagado el castigo del pecado, que no es solamente perder el cuerpo, sino es perderse eternamente. Eternamente. Es por eso que nosotros tenemos que dejar claro de que si el espíritu va a volver a Dios tarde o temprano, lo mejor que ustedes y yo podemos hacer el día de hoy es nosotros tomar la decisión de ir a Dios. Porque en algún momento esto va a volver a Dios. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, en la resurrección nosotros podremos ver que el resultado va a ser realmente glorioso, porque nosotros pusimos nuestras vidas en las manos de Dios. Amén. Vamos a cerrar para seguir hablando acerca de cuál es el estado en el que viven las personas que mueren, o cuál es la condición, qué sucede después de la muerte. No se vayan, en un momento volvemos.
Hi friends, this is Pastor Doug Batchelor. Hola amigos, Pastor Carlos Muñoz. We have a very exciting announcement we want to share with you of something that's coming up soon. Tenemos un anuncio muy emocionante sobre algo que se aproxima. Between October 5 and October 15, there's going to be a major evangelistic program in Mexico City, one of the largest cities in the world. Del 5 al 15 de octubre habrá un gran evento evangelístico en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo. Amazing Facts, along with 3ABN Latino and the Mexico City Conference, is going to partner together in this major effort. Amazing Facts, 3ABN Latino y la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México vamos a unirnos en esfuerzos para esta gran campaña evangelística. And this is going to be a program that's designed to prepare people for Jesus' soon return. Este es un programa que ayudará a la gente a prepararse para el regreso de Cristo Jesús And bring people to a personal relationship with their Savior. y traer a las personas a una relación personal con su Salvador. So friends, we hope that you'll plan now to join us at one of these two events. Amigos, esperemos que planees estar con nosotros en uno de estos dos eventos. Please pray for the outpouring of God's Spirit Por favor, ora para que el Espíritu Santo se derrame and remember to invite your friends. y acuérdate de invitar a tus amigos. Gracias. Thank you. Bueno, hemos llegado al final de este estudio se está hablando acerca de la muerte. Yo creo que este es un punto central en toda la lección que hemos de estudiar. Y bueno, el punto número 3, la realidad de la muerte. Desde la entrada del pecado, la muerte nos ha acompañado. Le quiero invitarles a que nosotros vayamos a Génesis capítulo 25, versículo 7 y 8. Dice, los días que vivió Abraham fueron 175 años. Exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Este punto, Pastor Isaí, nos enseña de que la muerte es algo común en la experiencia del ser humano desde la entrada del pecado. Es algo totalmente normal. Y bueno, hay varias expresiones que encontramos en la Biblia, y una de las expresiones es durmió con sus antepasados, descansar con los antepasados. ¿Qué quiere decir, pastor, esta expresión? Muchas gracias, pastor. Estamos hablando que la muerte, y lo voy a leer tal cual, es un estado de inconsciencia, donde ya no hay, a veces lo digo, pastor, te llamabas, o sea, ya no hay nada. En pocas palabras, incluso se menciona que la muerte es la no existencia. Y la Biblia precisamente lo llama de diferentes formas para poder entender esto. La muerte es dormir o descansar. Y morir es reunirse con el pueblo de Dios, es decir, ser puestos en la tumba junto con los que ya se adelantaron. Eclesiastés, hace un momento lo leímos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 20, dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Cuando el Señor venga, dice la Escritura que los muertos resucitarán de los sepulcros, saldrán de los sepulcros. ¿Sí? Todo somos polvo, volveremos allá. Entonces la muerte es un sueño. Precisamente estamos hablando que el estado de inconsciencia de los muertos, los que han bajado al sepulcro ya no pueden alabar a Dios, dice el Salmo 115, versículo 17. Se nos dice que cuando el espíritu se va, la persona vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos, Salmo 146, versículo 4. En la misma línea, el libro de Eclesiastés destaca, como ya se ha mencionado, que tanto los seres humanos como los animales, todos tienen un mismo aliento de vida. No es más que el hombre que la bestia. Y precisamente también Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y 10 reitera que los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben. Todo lo que venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, ya que en el sepulcro, que es a donde vamos, no hay obras, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces la muerte es
un lugar donde habrá silencio, ya no hay vida, ya no hay nada. Precisamente, mis queridos hermanos, dice Elena de White que para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida que está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La muerte es un estado de inconsciencia. Ya no hay nada más en esta tierra, ya no hay nada que hacer debajo del sol, porque precisamente es lo que nos enseña la Biblia, que la muerte es un sueño. Ya no hay nada, ya no hay nada. Muchas gracias, pastor. Entonces, nosotros podemos decir que la muerte es común, es algo esperado. Tarde o temprano el fin va a llegar, pastor. Nos alcanza a todos. A todos nos alcanza el fin. La pregunta es, pastor Marván, ¿cuál es el estado, la condición en la que están las personas que mueren, que pasan por el sueño de la muerte, pastor? Sí, Pastor Francisco, ahondando un poco más en lo que ya el pastor Isaí mencionó y el texto que se leyó hace un momento, Génesis 25:8, y fue reunido o unido a su pueblo. Saben que, como hemos dicho, hay algunos e inclusive algunas iglesias que predican que cuando una persona muere, pues se va al cielo o se va al infierno, dependiendo de las acciones que realizó. De hecho, durante este día nosotros estuvimos viendo algunas citas bíblicas de los reyes, donde menciona que durmieron con sus padres. Y veíamos ahí que hay tantos reyes buenos y reyes malos. Quisiera ahondar en el asunto de que algunos cristianos de otras denominaciones no adventistas del séptimo día como nosotros, de pronto dicen, es que eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Miren, aquí el texto bíblico está diciendo y se unió ya a su pueblo. ¿Qué pueblo? Pues los que ya murieron antes de él. Así que ya todos se reunieron o en el cielo o en el infierno, ¿no? Y toman algunas citas bíblicas de la palabra de Dios. Por ejemplo, de pronto toman la cita en Lucas capítulo 23 acerca del ladrón en la cruz. Yo recuerdo que he platicado con algunas personas de otras denominaciones y me dicen, pero es que hay citas bíblicas donde es claro que menciona qué sucede cuando una persona muere. Ustedes recordarán este incidente cuando los dos ladrones estaban al lado de Jesús siendo crucificados. Y entonces uno injuriaba al maestro y entonces el otro le dijo, pero ni siquiera temes a Dios estando en la misma condenación que él. Y entonces regresando a ver a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le contestó, Lucas 23:43. De cierto, estoy leyendo de la Reina Valera 1960. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces algunos dicen, ya ven, aquí el texto bíblico dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el ladrón murió, inmediatamente se fue al paraíso con Jesús. Pero miren, si nosotros analizáramos a detalle el texto bíblico, sobre todo en el idioma original, nos daríamos cuenta que este texto en realidad no está queriendo decir eso. Hay que recordar que la escritura bíblica no ha sido escrita en español, sino que ha sido escrita en otros idiomas. Esta parte del Nuevo Testamento, como su mayoría en el Nuevo Testamento, en griego. Y entonces, en realidad, esta partícula que no aparece en el original. Así que sin esa partícula que, el texto bíblico debería decir, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero ahí deberíamos de poner una coma. En algún lugar de la oración. ¿En dónde debería estar la coma? Después de la palabra hoy. Es decir, de cierto te digo hoy, coma. Hoy te estoy diciendo, Jesús está diciendo, hoy te estoy diciendo, coma, estarás conmigo en el paraíso. Una vez yo platicaba esto con una persona y me decía, oh, entonces mi salvación depende de una coma. Digo, yo no sé si la salvación depende de una coma, pero miren, le dije a la persona, está por lógica. Pregunta, ¿en este momento ese viernes Jesús murió? ¿Se fue ese viernes Jesús al cielo? No, ni siquiera el Señor quedó
en la tumba hasta el domingo cuando resucitó. Y después inclusive estuvo 40 días allí con sus discípulos hasta que finalmente fue al cielo. ¿Cómo el ladrón iba a llegar antes que Jesús al cielo? Como era un ladrón, a lo mejor pues ya tiene costumbre de meterse sin permiso, ¿no? Pero miren, el texto bíblico en realidad no está diciendo que en ese momento se fue el ladrón al cielo, sino que Jesús en ese momento le dijo, llegado el momento, en el futuro estarás conmigo en el paraíso. Así que nosotros podemos encontrar en diferentes textos en la Biblia que en realidad cuando la Biblia dice durmió con sus padres, se está refiriendo a que están en el polvo de la tierra. Correcto. En un concepto de dormir en el sentido de que cuando Jesús venga en su segunda venida despertarán. Amén, amén. No en el sentido de que una persona me dijo, si está durmiendo entonces sueñan los muertos o tiene pensamiento de algo el que está muerto. No, como dice el autor de la lección, pudieran estar los familiares muertos en la misma tumba y aún así no tendrían comunicación uno con otro, porque todo lo que era el ser humano muere por completo cuando la persona muere. Todo el ser muere, de tal manera que está durmiendo en el sentido que despertarán en la segunda venida de Jesús. No en el sentido como nosotros ahora que estamos en un inconscientes, pero quizás soñando, nuestro cerebro está trabajando, no en ese sentido, sino cuando Jesús regrese despertarán a esas personas, ya sea unos para vida eterna, en la segunda venida de Jesús, o para muerte eterna después del milenio, después de los 1000 años. Gracias, pastor. Quizás pudiéramos tratar de resumir esto de la siguiente manera en términos más sencillos. Cuando uno llega a la vida, entonces uno se convierte en un ser viviente, en un nefesh. En términos prácticos, cuando un bebé nace, para darle personalidad a esa persona que nace, se lleva ante un registro civil y entonces se le hace su acta de nacimiento, donde se dice que esa persona nació viva. Ahí dice, es presentado viva. Y entonces, para que la persona pueda en su momento funcionar como una persona normal, entonces adquiere una identidad, una identificación personal. Pero cuando la persona muere, ¿qué pasa? Hay que ir a un registro civil. Y en ese registro civil hay que levantar un acta de defunción. Es decir, que esta persona deja de existir. Y eso es lo que es la muerte. Ese es el estado, la no existencia. Ya no existes más. Ya no existes más. Y los compañeros han hecho referencia a que, bueno, todo lo que uno quiera lograr en esta vida, lo tiene que hacer mientras tenga vida. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que si tenemos vida es que hay un propósito para nosotros. Y nosotros podemos ocupar esa oportunidad de vida para lograr grandes cosas para nosotros, para beneficio personal, beneficio de otros, beneficio de nuestra familia. Pastores, hemos llegado al final de la lección. Yo quiero pedirles un favor. Pocas palabras que resuman el estudio de esta semana, por favor, Pastor Isaí. Sí, apreciados hermanos, Dios nos llama a estar en comunión con Él. Si estamos lejos de Él, podemos malinterpretar la Biblia y podemos seguir corrientes que el mundo los ha tomado como normal. Y eso puede afectar nuestra vida espiritual, de tal manera que muchos anhelan, o podríamos mejor anhelar la muerte en lugar de la vida, porque al fin y al cabo pues vamos al cielo. Sin embargo, mis queridos hermanos, dice el Conflicto de los Siglos, página 605, la siguiente manera: en ningún lugar de las Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dejaron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles ni la mencionaron siquiera. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les presenta como durmiendo hasta el día de la resurrección.
estemos en comunión con el Señor siempre. Esa es la forma en la cual nosotros podemos tener seguridad tanto en esta vida como también para el cielo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Yo quisiera decir las palabras de Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que van a morir. Como ya dijo el pastor Francisco, mientras tenemos vida, aún hay esperanza. Amén. Si tenemos vida, si hoy Dios nos permite la vida, es porque Dios tiene propósitos para nosotros todavía. Hay que acercarnos a Dios, hay que aceptar a Jesús en nuestro corazón, hay que aceptar los caminos de Dios para que podamos entender cuál es su voluntad para nosotros. Y sigue diciendo el texto, nosotros sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria ya cayó en el olvido. Así que nosotros hemos estudiado durante este estudio que precisamente cuando una persona muere, pues ya no sabe nada. Ya todo su ser ha muerto por completo, así que mientras tenemos vida hay que ponernos en las manos de Dios. Hay algunos que toman algunas citas bíblicas para querer decir que después de la muerte todavía hay algo así como una existencia, pero es una idea antibíblica. Algunos toman, dijimos ya, el ladrón en la cruz, algunos toman la parábola o la historia de Rico y Lázaro, que también, como estamos mencionando, es una historia. En realidad allí en la parte final de esta historia Jesús dijo, bueno, escuchen a los profetas, se está refiriendo a la palabra de Dios. Amén. Vayan y escuchen a los profetas, estudien la palabra de Dios para saber qué es lo que está diciendo. Así que la invitación es esa, no nos quedemos con lo que escuchamos, con lo que vemos a través de la internet o lo que leemos inclusive en algunos libros, sino que hay que investigar más. Y sobre todo nosotros como cristianos adventistas del séptimo día hay que investigar qué dice la palabra de Dios en los diferentes temas, como en este tema de la muerte que estamos estudiando. Que el Señor nos ayude para que podamos cada día recibir inteligencia, sabiduría, entender correctamente la palabra de Dios y poderlo poner en práctica para nuestra vida diaria. Muchas gracias, Pastor David Marván, por acompañarnos en esta lección. Muchas gracias, Pastor Isaí, gracias por acompañarnos. Podemos decir, queridos, que Dios creó al ser humano con una inmortalidad condicional, una inmortalidad condicional. Esta inmortalidad estaba supeditada a que el hombre permaneciera en compañerismo con Dios. Nosotros conocemos la historia, sin embargo, el Señor ofrece no solamente vida, ofrece vida eterna a todos aquellos que creen en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y Él ofrece esta inmortalidad condicional a todos aquellos que, primero que nada, acepten la bondad de Dios y el evangelio de salvación que Él ofrece a todo creyente, a toda persona. Finalmente, de acuerdo a Eclesiastés 3:11, el Señor puso en el corazón humano el anhelo de eternidad. Y fue porque Él nos creó con ese propósito de que nunca tuviéramos que pasar por esta experiencia. Pero el pecado entró, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia se encuentra en la persona, en la vida, en el ministerio de Cristo Jesús, en quien nosotros tenemos no solamente esperanza, tenemos una esperanza segura de vida eterna. Gracias por acompañarnos en este estudio. Deseamos que el Señor les continúe bendiciendo en el trabajo que ustedes realizan y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.